El día en Cooperativa, muy pendientes hace rato ya de este tema, se le ha denominado el caso Paco Gate. Hablamos del fraude al interior de Carabineros y cómo se han ido lentamente despejando, abriendo más bien algunas aristas que ya está en investigación en la Fiscalía, por ejemplo el tema de los sobresueldos. Se ha dicho hoy que los ex generales directores van a ser citados a la Cámara de Diputados. Ahí la comisión investigadora por el fraude a Carabineros la preside el diputado de la Democracia Cristiana, Jaime Pilowski, que está esta tarde con nosotros. Diputado, bienvenido. Muy buenas tardes, Paula y Mauricio. Gracias por acompañarnos aquí en el estudio de Cooperativa. Quiero partir con la situación del director general de Carabineros, porque crecen las voces, lo hemos visto incluso en varias entrevistas durante este fin de semana, que piden derechamente su salida. Ya se planteó en la comisión por parte de algunos parlamentarios, entre ellos el diputado Espejo. Usted como presidente de la comisión entiendo que está evaluando su posición. Hoy día lo escuchaba temprano decir que hay que ir evaluando justamente. No, por supuesto, lo que hemos dicho en esta materia es que la responsabilidad específica que determinemos en la comisión se verá en agosto, y lógicamente uno tiene que tomar todos los antecedentes y no determinar la verdad a partir de una declaración de una persona, en este caso como el general Echeverría, en un medio de comunicación. Lo que nosotros vamos a hacer para hacer un trabajo responsable, serio en esta materia, es invitar a todos los actores relevantes, no solamente que hayan tenido participación, ojalá que puedan asistir aquellos que han tenido participación en el hecho punible, sino que también aquellas personas que tuvieron una responsabilidad en la institución y que, como ya hemos señalado, no establecieron los sistemas de control adecuados para poder haber evitado este tipo de fraude. Mire, yo creo que la institución de Carabineros cometió un grave error, no tener sistemas de control que hubieran permitido al menos atenuar o al menos descubrir con alguna alarma previa este fraude. Y se nos señaló al principio que este fraude venía desde el año 2011 al 2015. Y la verdad, tal como decía la Paula, más que cerrar puertas, estamos abriendo puertas, porque no tenemos claridad todavía desde cuándo empieza. Yo diría que al menos el 2008, porque el general Echeverría ha reconocido que tuvo transferencia el 2008, al menos el 2008. Yo creo que este caso comienza antes. Segundo, el número de involucrados. Partimos en 15, llevamos en 70 personas o 68 personas que van a ser formalizadas prontamente por el Ministerio Público. ¿Y los montos? Y los montos, partimos en 800 millones, que podía llegar a 5.000 o 7.000, y hemos triplicado este monto. Y yo creo, respecto a los montos, que es un tema yo creo que bien relevante, lo que se ha señalado los montos, 17.500 millones por parte del Ministerio Público, 20.000 por el general director, solamente se están refiriendo al periodo 2010, 2015, 2016. Y la verdad es que si empezamos a datar esto con anticipación, como yo creo que así ocurre, que esto comienza el 2004, 2006, estará por determinar la fecha exacta, tenemos 6 años más que hay que investigar, y claramente este monto de 20.000 debiera subir sustancialmente. Diputado, usted apunta a la declaración de Flavio Echeverría, la declaración judicial, que apunta incluso a ex generales directores. Hoy día salió desmintiéndolo Gordon, salió desmintiéndolo también Cienfuegos, en el caso puntual de los gastos reservados. Pero yo no quiero dejar de estar alrededor del general director, del actual general director, porque él dijo en la comisión investigadora que él es el que se indica precisamente a Echeverría como el que manejaba los gastos reservados. ¿Comete un error ahí el general director? Porque hoy día uno piensa que lo que diga Echeverría, si él era el que manejaba los gastos reservados, está más o menos cercano a la verdad o a la realidad. Bueno, yo insisto que la verdad se construye a partir de no una declaración, sino que varias declaraciones coincidentes. Ya, pero y eso también de sindicar a Echeverría lo dijo el propio general No, director. no, por supuesto. Aquí el manejo de los gastos reservados es un tema que la verdad es que es bastante desconocido para los auditores y para todos en general, porque los gastos reservados debieran tener un objetivo, y así está señalado en la ley, de tarea pública. Y en el caso de Carabineros deberían estar para el orden o la seguridad interior y el orden público. Eso debería ser su objetivo, de ahí la naturaleza reservada. Yo tengo la impresión que en general los gastos reservados tienen una parte que más bien es de flexibilidad presupuestaria. ¿Cómo se rinden los gastos reservados? Y ahí está el punto que usted plantea. Se rinden mediante un certificado de buena inversión. ¿Qué dice este certificado? Dice este certificado, una declaración jurada, que esto se gastó conforme a la ley, sin haber gastado en partidos políticos ni pagado remuneración. Eso a grandes rasgos. Claro. Por lo tanto, no tiene ningún detalle. El Contralor dice que esto es papel mojado para él, porque le llega este certificado y no puede determinar nada. ¿Quién manejaba los gastos reservados? Los custodiaba, señala, esa es la frase que ocupa el general director, el general Echeverría.
Y quien firmaba este certificado de buena inversión era el general Villalobos, lo reconoce la propia comisión. Y por lo tanto, lo que habrá de determinar, nosotros tenemos una amplia competencia en esta materia, con las dificultades que tienen los gastos reservados, insisto, por el sistema de control que hoy día es ilusorio, nosotros queremos determinar si estos gastos realmente son utilizados exclusivamente para los fines legales o se estaba incumpliendo la normativa vigente. ¿Quién define eso? Perdón, ¿y hasta dónde llega la competencia de la comisión que usted encabeza? Porque cuando se señala a través de una entrevista que esto se usaba para regalos de las señoras de los generales, para financiar el matrimonio del hijo o la hija también de un alto funcionario, ¿hasta dónde llega el uso de estos gastos reservados? No, eso es lo que vamos a investigar, Mauricio. No nos podemos quedar, insisto, con la declaración de una de las personas que está involucrada. Cualquier cuestión básica de cualquier procedimiento, tanto el Ministerio Público como en la Comisión de Investigadores, tiene que escuchar a distintos actores relevantes en esta materia. Nosotros ya tenemos invitados con anticipación a esta entrevista a los ex generales directores. Tenemos invitado a Cienfuegos, el año 2001, después tenemos invitado al general Gordon y también al general González Llure. ¿Por qué? Porque durante este periodo que se produce este fraude, insisto, podría ser 2004-2006, pero tampoco tenemos claridad sobre esa materia, queremos ver también a quienes estuvieron como máximos representantes de la institución, si establecieron sistemas de control. Mire, aquí a mí lo más impresionante de general Villalobos, por lo menos, es esta situación que plantea cuando dice que hay una cultura del control deficiente. Mire, yo quiero traducirlo al español. No habían control. Los controladores eran del mismo estamento, del mismo escalafón de los controlados y dependían del mismo superior jerárquico, en este caso era el general Echeverría y en su momento el director de finanzas, otro director de finanzas, Whipple. Entonces, la verdad es que no había ningún sistema de control, una matriz de riesgo que se hizo hace 7 años y que nunca se implementó. La verdad es que se dejaban los controles en el cajón del escritorio y eso es preocupante, no solamente en Carabineros, sino que otros sistemas de control exteriores que tampoco funcionan. Diputado, dos cosas. Dígame. La primera tiene nuevamente que ver con Bruno Villalobos, porque más allá de que ahora no se ha determinado ninguna vinculación directa, ni en la investigación de la Fiscalía, ni en la investigación de ustedes en la Cámara, del general director, sí hay al menos una responsabilidad de mando en este caso, ¿no? Que es lo que están demandando algunos cuando él determina y lo dice abiertamente que hay una cultura del poco control, que no se ejerció todo lo que debió ejercerse. ¿No debiera haber una responsabilidad de mando ahí también? Mire, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a determinar la responsabilidad específica en las conclusiones. Lo que usted me está pidiendo es que yo, frente a 2 sesiones que hemos tenido, 2 sesiones hemos tenido en la práctica, porque tuvimos al general Villalobos en la primera, en la segunda también. Pero lo pongo en el caso, por ejemplo, que el general director fuera un ministro, que reconociera las falencias que se reconocen hoy día en Carabineros, los errores que se reconocen hoy día en Carabineros. Mira, lo que vamos a determinar en la comisión, pero insisto, eso va a ser en agosto, es si hubo negligencia o no en la aplicación de los sistemas de control. Mira, aquí hay 2 tipos de responsabilidades. Pueden haber responsabilidades penales si alguien participa dolosamente de lo que yo sostengo, que hay una maquinación al interior de la institución, una verdadera mafia que compraba y vendía el silencio, que es lo que ha señalado el propio general Echeverría, y también hay responsabilidades por no hacer adecuadamente su trabajo, por negligencia, por la falta de diligencia y cuidado en el manejo de los recursos públicos. Y en esa materia nosotros tenemos que determinar claramente, de forma fehaciente, quiénes son los responsables de aquello. En algún momento vamos a tener que ver cuál fue la responsabilidad, y por eso lo estamos invitando, de los generales directores anteriores. También tenemos que determinar la responsabilidad de este general, de general Villalobos, y también tenemos que determinar la de otros funcionarios, como los jefes de administración y finanzas de Carabineros. Y en ese resultado final lo vamos a realizar, insisto, en agosto. Uno puede tener algunos antecedentes, pero la certeza y las responsabilidades quedan plasmadas en ese informe de conclusiones. Diputado, aquí estamos hablando de miles de millones de pesos que podrían haber sido destinados a educación, a salud, a vivienda. O a seguridad. ¿En algún momento se va a recuperar esa plata? Mire, los miles de millones están por determinarse cuántos son. Insisto, se ha señalado 17.500. Yo tengo la impresión que esto va a aumentar conforme avance la data del inicio de este fraude. Pero además de establecer cuánto es parte del objetivo de la comisión que este dinero se devuelva? No, eso es más bien parte de las medidas que tome desde el punto de vista del Ministerio Público. ¿Cómo evitar que policías involucrados en esta red estén pagando con la misma plata que se llevaron los abogados que los defienden? Mire, es complejo esa materia, pero lo que corresponde es que aquí se tomen medidas precautorias por parte del Ministerio Público y los tribunales para
congelar los bienes que se robaron a estas personas, porque aquí hay un delito de lavado activo con los bienes o con los recursos que tenían a través de esta maquinación fraudulenta. Ellos compraron activos, y eso, lo importante es que finalmente ojalá se congelen esa precautoria a través del congelamiento de los bienes. ¿Y eso a su juicio ha ocurrido con la celeridad que requiere el caso y la urgencia? Yo creo que se ha avanzado no lo suficiente, y créame que no se va a recuperar el monto total de lo defraudado, porque hay una parte que lógicamente va a consumo que es difícil de recuperar. No es función de la comisión investigadora eso. Lo que nosotros vamos a determinar es fecha de inicio, monto involucrado, fallas del sistema y fundamentalmente las responsabilidades que existen en esa falla del sistema. Y termino con lo siguiente, por lo menos en esta parte. Creo que es importante también hacer recomendaciones desde el punto de vista legislativo y administrativo para evitar este tipo de fraude. Mire, llame particularmente la atención, y eso sí que es una crítica política que yo planteo, es que uno ve como que Carabineros está haciendo estas 30 medidas que han salido en la opinión pública. Yo creo que aquí tiene que haber un rol de liderazgo del Ministerio del Interior para poder fiscalizar adecuadamente no solamente las medidas que Carabineros haya propuesto, sino que el Ministerio del Interior liderar este proceso. ¿Y está en eso el Ministerio del Interior? Yo tengo mis dudas en esta materia, porque lo que se señaló con mucha fuerza cuando se presentó estas 30 medidas por parte del general Villalobos es que hoy día a la fecha por lo menos han quedado en un PowerPoint. Son 30 medidas. Lo que yo quiero saber, y por eso también vamos a invitar al ministro del Interior, es el cronograma de implementación de estas medidas. ¿Y a su juicio el gobierno debiera respaldar, como lo ha hecho hasta hoy día, al general Bruno Villalobos, o debiera tener la posición que usted ha puesto sobre la mesa, que hay que esperar y que hay que ir evaluando el respaldo al general director? Mire, la autoridad y un general de la República, en el caso de un director, siempre está bajo el mandato o la confianza del presidente de la República, así que es la presidenta de la República que tiene que tomar las decisiones en esa materia, pero yo insisto, a nosotros nos interesa determinar responsabilidad en su momento. Lo que es importante es que el Ministerio de Interior y el Poder Civil en general tomen un rol más activo en esta materia. Mira, yo le voy a dar un dato que me tocó tener como más bien como presidente de la Comisión Investigadora del Fraude en el Ejército, porque hay de alguna manera una limitación del Poder Civil en el control de estas instituciones. O sea, tienen autonomía total. Por eso mismo, eso es lo que quiero plantear. Mire, más de 929 millones de dólares y 79 mil millones de pesos, lo que redondeando son 1.050 millones de dólares, que el Ejército entregó al Ministerio de Defensa para su revisión, facturas para su revisión, ya estaban pagadas, pero para su revisión, control y fiscalización, y el Ministerio entre el 2011 y el 2015 no hizo ninguna revisión. Esto está demostrado, está plasmado en la comisión investigadora. Entonces, lo que uno visualiza es que es importante que tomemos conciencia que tenemos que tener sistemas de controles fiables, también, no solamente en estas instituciones, sino que también potenciar el papel de la Contraloría. Mire, más de 40 auditorías se realizaron por parte de la Contraloría General de la República y no fueron capaces de captar la magnitud de este fraude. Es decir, se revisaban, se hacían observaciones. ¿Con Ramiro Mendoza? Con Ramiro Mendoza, y terminó, ahora algunas fiscalizaciones finales se están haciendo con el nuevo Contralor, pero ¿Ramiro durante Mendoza el periodo... no va a ser citado en la comisión? No. Va a ser invitado, lógicamente. Aquí tenemos otro problema nosotros como comisiones investigadoras. Que ya pasó el plazo de la citación, digamos. No, nunca hay plazo. Cuando tú dejas de ser funcionario público, ya no tienes obligación de asistir. Y eso es un proyecto de ley que nosotros presentamos el año pasado. Esperamos que se le ponga una mayor urgencia. Y el otro tema en materia legislativa, mira, hay un absurdo jurídico que ha salido por parte y fue planteado por el Contralor General de la República. La responsabilidad administrativa de Carabineros prescribe a los 6 meses desde el hecho irregular. Estoy hablando de la responsabilidad administrativa, porque cuando hay responsabilidad penal ahí continúa, pero 6 meses. Los funcionarios de la Fuerza Armada son 2 años y los funcionarios civiles 4 años. Que alguien me pueda explicar cuál es el absurdo, o sea, este absurdo jurídico que se produce en que tengamos distintos plazos de prescripción. ¿Y cómo nadie se dio cuenta hasta ahora? No, eso ya nos dimos cuenta en el caso del fraude en el Ejército. Presentamos un proyecto de ley que es de mi autoría, fue aprobado por 104 votos en la Cámara de Diputados y actualmente se encuentra en el Senado, con algún retraso. Yo le pedí al gobierno en enero, sin saber que venía este fraude, digamos, sin saber o no tener antecedentes de esto, para que apurara y acelerara. El gobierno ahora le ha puesto suma urgencia y es fundamental porque junto con no existir cultura del control deficiente,
existir cultura de control deficiente, sin existir cultura del riesgo, de las matices de riesgo, implementarla, también había una falta de cultura de sanción. De los 40 sumarios... Claro, no les pasaba nada. Sí. De los 40, claro, porque está el tema de la prescripción que le acabo de señalar en términos administrativos. Y en el caso de los gastos reservados ya sabemos, digamos. Claro, y los gastos reservados ya sabemos que el control es bastante ilusorio por parte del Contralor porque se hace a través de este certificado. Pero de 40 auditorías que inició Contraloría, se iniciaron algunos sumarios administrativos. Bueno, solo una destitución. Entonces usted comprenderá que en una institución donde no se castiga a los responsables administrativos, la verdad es que queda fuera del margen y se producen este tipo de actos de corrupción. Diputado Vilovsky, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, diputado. Buenas tardes.